Muy bien, muchachos, ahora vamos a ver ciertas características de los elementos en la tabla periódica que nos pueden dictaminar cuál es su tamaño dependiendo de en qué parte de la tabla periódica aparece dicho elemento, ¿sí? El tamaño de los elementos ya fue cuantificado, se le llama radio atómico, ¿ok? Si ustedes ven su tabla periódica, vamos a ver los elementos del grupo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, ¿sí? Los elementos representativos. En esta parte deberían de estar los metales de transición. Nos los vamos a saltar un poquito de nuevo porque es más fácil estudiar este tipo de elementos, por eso se les llama representativos. Ok, les repito, ya fueron cuantificados los radios atómicos de los elementos. Y si ustedes observan en su tabla periódica, si van de izquierda a derecha en un periodo, del litio al berilio, al boro, al carbono, los elementos se van haciendo más chicos de izquierda a derecha, ¿sí? El litio es más grande que el berilio es más grande que el boro es más grande que el carbono, y así sucesivamente. Pero si nos vamos de arriba hacia abajo, generalmente, excluyendo el hidrógeno, generalmente vamos a encontrar que el tamaño de los átomos va incrementando, ¿sí? El sodio es más grande que el litio, el potasio es más grande que el sodio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, de nuevo, nada más, justo con ver su tabla periódica, de izquierda a derecha van incrementando el tamaño, va haciéndose más chico el tamaño de los elementos y de arriba hacia abajo va aumentando el tamaño de los elementos. Y de nuevo, esto ya fue cuantificado y se llama radio atómico. ¿Ok? La razón por la que los elementos se van haciendo más chicos de izquierda a derecha es porque al introducirse un nuevo electrón, aquí tenemos que el litio tiene 3 electrones, al introducirse un nuevo electrón en el berilio, este nuevo electrón es atraído con una mayor fuerza por el núcleo, ¿sí? El boro, que tiene 5 electrones, el quinto electrón es todavía atraído con mayor fuerza hacia el núcleo del boro. Por eso los átomos de izquierda a derecha se están encogiendo. Y obviamente llegan a su límite, que es el tamaño del gas noble, ¿sí? En este caso del neón. Posteriormente se llenan los siguientes electrones, pero ya estamos saltando a un nivel diferente, ¿sí? Porque estos electrones son del primer nivel, estos son del segundo nivel y ahora pasamos al tercer nivel. Al llenar electrones del tercer nivel se abre una capa nueva que obviamente es más grande. Pero posteriormente le vamos añadiendo un electrón, otro electrón y ellos se están siendo atraídos con una mayor fuerza, mayor fuerza, mayor fuerza y por eso los elementos se van haciendo más chicos, más chicos, más chicos hasta llegar al tamaño del argón. Posteriormente vamos a llegar a llenar electrones pero ahora del nivel 4. Entonces otra vez se abre una capa nueva para introducir electrones y esa capa nueva es más grande, es más externa, por eso de repente el incremento de tamaño y otra vez vamos agregando electrones y se va reduciendo el tamaño de los elementos. Entonces ese es el radio atómico que nos indica simplemente el tamaño de los átomos pero en su estado basal. ¿Qué es lo que ocurre cuando ahora estamos con cationes y con aniones, ¿sí? Con partículas positivas y partículas negativas, ¿sí? Cuando le quitamos al litio, el litio en su estado normal tiene 3 electrones y tiene un cierto tamaño, ¿sí? Cuando le quitamos al litio un electrón y nos quedamos con 2 electrones, el tamaño de este elemento, de este catión, se reduce drásticamente, ¿sí? Igual con el sodio. Mire, el sodio en su estado normal tiene un tamaño de 180. Perdón, el sodio en su estado normal tiene un tamaño de 186 picómetros, ¿sí? Este es el número que se indica, esa es la medida del tamaño de los átomos en picómetros, pm. Entonces, el sodio en su estado normal tiene un tamaño de 186 picómetros.
Sin embargo, cuando pierde un electrón, ahora su tamaño se reduce a 98 picómetros, ¿sí? Cuando se forma un catión, cuando se forma una molécula, una partícula positiva, muchachos, el tamaño del elemento se reduce drásticamente, ¿sí? Esto es porque al perder un electrón se reduce drásticamente la repulsión con los otros electrones, ¿sí? Si el sodio, que normalmente tiene 11 electrones, al perder un electrón y se queda con 10 electrones, ahora en lugar de repeler 11 electrones, en lugar de repelerse 11 electrones entre sí, se van a repeler solamente 10, ¿sí? Se pierde un poco de repulsión. Entonces, el núcleo atrae con más fuerza los electrones y el tamaño se reduce drásticamente de los átomos. Entonces, de nuevo, si ustedes tienen un catión, significa que el tamaño se reduce. ¿Ok? Obviamente, si pierde un electrón, se va a reducir. Si pierde dos electrones, se va a reducir un poco más. Si pierde tres electrones, se va a reducir todavía más. Pero ahora, ¿qué es lo que pasa con los aniones? Cuando un átomo, cuando un elemento gana un electrón, o gana dos electrones, o gana tres electrones, lo que ocurre es que ahora el compuesto, el átomo, el elemento, tiene que repeler más electrones, ¿sí? El flúor en su estado normal tiene 9 electrones y está repeliendo los 9 electrones entre sí, porque cargas similares se repelen. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando gana un electrón y ahora tiene 10 electrones? Tiene que repeler más electrones. Entonces, para repelerlos de mejor forma, la nube electrónica se expande. Eso quiere decir cuando ustedes tienen partículas con carga negativa, el tamaño del elemento se incrementa, ¿sí? Ahora vamos a ver algo que se llama energía de ionización. Si nosotros queremos convertir cualquier elemento en un catión, en una partícula con carga positiva, le tenemos que quitar un electrón o le tenemos que quitar dos electrones. Pero el punto es cuánta energía se requiere para poder quitar ese electrón, ¿sí? Entonces aquí está, energía de ionización es simplemente la energía que nosotros requerimos para remover un electrón de un elemento o de un átomo. Está medido en kilojoules sobre mol. Y por ejemplo, examinamos cuánta energía necesitamos para quitarle un electrón al hidrógeno. 1312 kilojoules sobre mol. ¿Cuánta energía nosotros requerimos para quitarle un electrón al helio? 2373. Pero ¿qué tal si queremos quitarle el segundo electrón? Ya le quitamos uno, ahora le queremos quitar el segundo. Pues ahora vamos a necesitar, para quitarle el segundo electrón, 5251 kilojoules sobre mol. Vamos con el litio. Para quitar el primer electrón se necesita 520 kilojoules sobre mol, pero posteriormente para quitarle un segundo electrón necesitamos 7300 kilojoules sobre mol. Ahora queremos quitarle el tercer electrón, pues vamos a necesitar 11815. Entonces, muchachos, examinen bien esta tabla y se darán cuenta que se requiere X energía para remover el primer electrón, pero no necesariamente se requiere el doble de energía para remover el segundo. Hay un incremento grande para poder remover un segundo electrón de los elementos, ¿sí? Entre más adentro quieras remover un electrón, más energía vas a necesitar. Pero al mismo tiempo podemos ver qué elementos, por ejemplo el litio, berilio, el boro, qué elementos requieren poquita energía para quitarles el electrón, ¿sí? Ahora, fíjense bien, en su tabla periódica, de nuevo examinamos que los elementos del grupo 1 y los del grupo 2 fácilmente, los del grupo 1 pierden un electrón. El litio fácilmente pierde un electrón, el sodio fácilmente pierde un electrón, el potasio fácilmente pierde un electrón, el berilio fácilmente pierde dos electrones, el magnesio dos electrones. Entonces, ¿por qué fácilmente pueden perder esos electrones? Porque tienen una energía de ionización baja, ¿sí? Se necesita muy poca energía para removerle un electrón al litio. Se necesita poca energía para removerle un electrón al berilio.
Y se necesita también cierta energía baja para remover el segundo electrón al berilio. Ahora, vamos con el boro. Al boro fácilmente se le quita un electrón, pues necesita una energía de ionización baja. Ya no se puede tanto con la segunda energía de ionización. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, otra vez, si ustedes tienen compuestos que fácilmente les podemos quitar un electrón y por eso se forman cationes, es porque tienen una energía de ionización baja. Ahora vamos con las afinidades electrónicas, que de cierta forma es lo contrario, muchachos. Aquí la afinidad electrónica es la energía liberada cuando un elemento gana un electrón. Entonces, los compuestos que fácilmente se convierten en aniones, como el flúor, el oxígeno, el nitrógeno, el cloro, el azufre, ellos tendrán una gran afinidad electrónica, ¿sí? Y lo podemos observar en esta tablita. El flúor, ¿cuál es la afinidad? 328 kJ sobre mol. Significa que esta energía se libera cuando el flúor gana un electrón. Si se libera mucha energía, significa que este proceso es muy estable, ¿sí? El cloro, cuando gana un electrón, libera 349 kJ sobre mol de energía. Entonces es muy factible que el cloro gane ese electrón. Ahora nos vamos a los elementos de acá, que ellos tienden a perder electrones. Si ellos tienden a perder electrones, no a ganarlos, obviamente tienen una afinidad electrónica muy pequeña, ¿sí? Solamente los elementos que tienen afinidades electrónicas altas serán los que se convierten en aniones. Entonces aquí los compuestos con mejores afinidades electrónicas son los que están en el grupo 7, posteriormente los que están en el grupo 6, un poquito los del grupo 5, y los que tienen menores afinidades electrónicas son los del grupo 1, los del grupo 2. Y también hay que establecer que los gases nobles tienen unas afinidades electrónicas menores a cero. ¿Por qué? Porque ellos nunca ganan electrones, ellos nunca pierden electrones. ¿Sí? Si examinan aquí la energía de ionización de un gas noble, vamos con el neón. Se necesita una energía de ionización alta para quitarle un electrón, porque el neón casi no pierde electrones. Y ahora vamos a su afinidad electrónica, es menor a cero, porque el neón tampoco gana electrones. Van a observar, muchachos, que los gases nobles se llaman así, porque casi no reaccionan, casi no ganan, casi no pierden electrones. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si ustedes van en su tabla periódica, de izquierda a derecha, van a encontrar que los elementos aumentan su afinidad electrónica. Y de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba aumenta también su afinidad electrónica. Y la misma analogía pueden hacer con las energías de ionización. Solamente es cuestión de analizarlo con su tabla periódica en la mano.